El Señor les bendiga, hermanos. En este día vamos a estar orando para continuar con nuestro estudio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este día, Señor, en este momento, Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la paciencia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada bendición, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy en este día nos permites una vez más, Padre, estar estudiando tu palabra, estar aprendiendo, Señor, lo que es el fruto del Espíritu. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, Padre, a entender, Padre Santo, que todo esto, Señor, viene solamente a través de la comunión que tenemos con su Santo Espíritu, Señor. Ayúdenos a entender, Padre, a seguir adelante, que nos podamos examinar y que podamos entender, Señor, que necesitamos llevar ese fruto si verdaderamente somos sus hijos. Ayúdenos, Señor, en este momento, Padre, a que no nos distraigamos, sino que estos próximos minutos podamos, Padre, estar atentos y podamos tener nuestro corazón abierto, nuestro espíritu, Señor, para poder entender cada palabra que usted quiere hablar. Gracias le doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos con este estudio que ya se ha prolongado bastantito, y el estudio, precisamente el de hoy, estaba mirando que es el número 11. Amén, ya llevamos 11 estudios y gracias a Dios, hermanos, porque me pongo a pensar, si se extienden más, es porque hay más aún que el Señor quiere que usted y yo aprendamos, que el Señor quiere que usted y yo vayamos entendiendo. Amén. Hoy vamos a seguir con la mansedumbre, que es lo que hablábamos la semana pasada, y como les digo, a veces, la mayoría de las veces hay mucho más que hablar. Amén. Y quise buscar un poquito más porque sí pude mirar que habla mucho de esto. Amén. La mansedumbre, si usted no recuerda, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Amén. Y es algo muy esencial en la vida, yo diría que de cualquier persona. Amén. De cualquier persona, si esa ira no se controla, hay consecuencias graves. Ahora, gracias a Dios que cuando venimos a los caminos del Señor, hay algo que nos ayuda a tener a tener esta virtud, y es el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos muchos beneficios cuando decidimos entregar nuestra vida a Dios. Amén. Otro significado que encontré, hermanos, dice que es un proceso interno por medio del cual la persona vive en paz y no en desorden. Ahora, lo que me llamó aquí la atención, hermanos, es que dice que es un proceso interno. Un proceso, sabemos que es pues un tiempo. Pero para nosotros como hijos de Dios, este proceso, pues yo me imagino que dura toda la vida. ¿Por qué? Porque toda la vida nosotros vamos a tener que estar moderando esa ira. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a ser tentados a irarnos, a veces unos días más que otros, ¿verdad? Dependiendo de las situaciones que estemos viviendo. Pero nosotros necesitamos esa virtud dentro de nosotros todos los días, no nada más hoy y mañana no. Amén, lo vamos a necesitar siempre. Me imagino que por eso dice que es un proceso de toda la vida, que vamos a tener que estar en comunión con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no vayamos a ser personas desordenadas, ¿verdad? Como dice el significado, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Un hijo de Dios tenemos que vivir con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y si su Espíritu mora dentro de nosotros, obviamente esa virtud va a estar ahí dentro de nosotros, moderando, ayudándonos a que podamos vivir en esa paz que el Señor trae a nuestras vidas. Amén. Entonces, seguimos en ese proceso, amén, mediante la relación con Dios, mediante, ¿verdad? Esa oración, esa comunión de a diario con nuestro Señor, amén. La carne, hermanos, recordemos, y como lo pudimos leer ahí en Romanos, creo que es 8:7, la carne no se sujeta y tampoco puede, amén. Y pues la carne es algo que va a estar con nosotros hasta nuestro último suspiro, amén. Vamos a ir a Tito 3, versículo 1 al versículo 3, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Voy a quedar hasta ahí, hasta el 2, hermanos. Dice, si se fija las instrucciones que da aquí el apóstol Pablo, le está diciendo, ¿verdad? Pues que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, que haya una disposición siempre a toda buena obra. Amén. Que no sean que no difamen, que no sean pendencieros. Y pendencieros, hermanos, esta palabra es aficionados a las discusiones o a las peleas. Amén. O sea, que te gusta estar discutiendo y pelear. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Que no sean pendencieros, sino amables. Amables, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí me llamó la atención, hermanos, que dice para con todos los hombres. Amén. Entonces aquí podemos ver, hermanos, no es nada más a los que están dentro de la iglesia, no es nada más a nuestra familia. Amén. ¿Por qué? Porque por naturaleza, pues no vamos a querer estar peleando con la familia, no vamos a querer estar discutiendo con las personas con las que nos relacionamos bien. Pero aquí donde dice con todos, es para con todos. Amén. Como decía en uno de los estudios, a donde vas, ¿verdad? A la tienda, el cajero que te atiende, el mesero, la mesera, la persona que va enfrente de nosotros manejando. O sea, que seamos amables, que seamos personas con mansedumbre, ¿verdad? Que se pueda mirar que nosotros hay una moderación en la ira y en esos efectos secundarios que quieren dominar nuestra carne. ¿Y por qué para con todos, hermanos? Me ponía a pensar y no recuerdo dónde lo escuché, pero alguien dijo por ahí que muchas veces nosotros vamos a ser la única iglesia que la demás gente mire. Amén. Va a haber personas que tal vez nunca vayan a la iglesia, pero si nos conocieron pudieron ver algo de la iglesia en nosotros. Porque dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces debemos de, como dice aquí, ¿verdad? Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén, para con todos. ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar, va a haber personas que tal vez nunca vayan a la iglesia, pero nosotros fuimos la iglesia para ellos. Entonces, si no damos ese buen testimonio, si no hay esa mansedumbre, esa amabilidad, ese fruto que hemos estado estudiando, hermanos, el amor, es la paciencia, el gozo, la paz, la bondad, en fin, que tenemos que ser esa iglesia para la gente que nunca va a ir a la iglesia, la gente que solamente nos conoció a nosotros. Amén. Entonces, dice en Mateo 7:16, hermanos, ahí nos dice, por sus frutos los conoceráis. Amén. Vamos a ir ahí, Mateo 7:16. Mateo 7:16. Amén. So, tenemos que estar siempre, hermanos, listos ¿para qué? Para hacer testimonio para las demás personas. Aquí dice, vea, y el emboscado dice, por sus frutos los conoceréis. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. El versículo 18, hermano, nos dice claramente aquí nuestro Señor Jesucristo, no puede el buen árbol dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Amén. So, tenemos que ser, si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, tenemos que dar cosas buenas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pues lo hemos visto, hermanos, todo lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, hermanos, la fe. Ahorita estamos ya en la mansedumbre. Amén. O sea, todos estas virtudes, estas cualidades piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecemos a Dios por fe en Cristo Jesús. Y como dice, y poseen el Espíritu de Dios. Este es un fruto que se tiene que ver en nosotros. Es un fruto que el Señor quiere
que nosotros, que sea visible. Amén. Uno de estas virtudes, recuerdo el significado y decía que era algo deseable. Amén. Es algo deseable para los demás. Entonces, es algo que se tiene que ver en nosotros. Amén. Aquí mismo en Tito 3:3, hermanos, leí el 2, ahora voy a leer el 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Eso éramos antes. Amén. Antes estábamos extraviados, como dice aquí. Antes éramos rebeldes. Antes éramos aborrecibles. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero es verdad, antes no había un control dentro de nosotros. Amén. Y cualquier persona que esté escuchando, si tal vez esta es la primera vez que escuchas un estudio, te animo a que busques a Dios, te animo a que entregues su vida a Dios, que te acerques a Él. ¿Para qué? Para que puedas tener estas virtudes que solamente las podemos obtener a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. A través de entregar nuestra vida a Dios, empezar a conocerlo. Y es cuando ese fruto empieza. ¿Por qué? Porque empezamos a leer su palabra, empezamos a tener comunión con Dios y empieza a haber un cambio interno. Amén. Empieza ese proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Amén. Vives en paz y puedes pues disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermanos, ya no somos así. Amén. Bueno, a lo menos no debemos de ser así. Y si hay algo que si nos damos cuenta que nosotros no está este fruto, pues la palabra de Dios nos dice, si es que el Espíritu vive en ti. Amén. Si el Espíritu no vive dentro de nosotros, si no está en nuestro corazón, si nos damos cuenta, hermanos, que como dice, ¿verdad? Si nos empezamos a examinar, y algo que les decía que yo había leído en un libro es ¿cómo puedes saber si tienes el fruto del Espíritu? Pues pones tu nombre al lado de estas 9 actitudes, estas 9 virtudes, estas 9 cualidades, como usted las quiera mirar. Pones tu nombre al lado de cada una de ellas, y si miras que no es así, ¿verdad? Como les decía, Hilda es amor, Hilda es gozo, Hilda, ¿verdad?, es paz, paciencia. Si miramos, hermanos, que no es así, algo está mal. Amén, algo está mal, y entonces nos tenemos que poner a orar. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a entender qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Amén. Dice, leía, hermanos, esto como los antónimos, ¿verdad? Lo contrario a la mansedumbre. Y lo contrario, hermanos, es rebelde, es altivo y es soberbio. Y recordaba yo cuando leía esto, hermanos, que lo contrario, pues, ¿verdad? Si no somos mansos, somos rebeldes. Entonces venía a mi mente 1 Samuel 15:23, y se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amén. Esta palabra, hermanos, nos ponemos a pensar, ¿verdad? A lo menos, ¿verdad?, yo puedo decir, yo nunca he andado con hechiceros, yo nunca he andado con brujos, nunca he hecho nada de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces es un pecado que se señala mucho, como que se asusta uno, como que, ay, no, qué fuerte eso, ¿verdad? Y sí, son puertas que se abren al enemigo, pero aquí nos dice bien claramente que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Amén. ¿Y qué es la rebelión? Cuando no somos personas mansas, cuando no somos personas que tenemos esta mansedumbre que viene a través del Espíritu Santo de Dios, estamos en hechicería. Amén. Ahora, otra cosa que dice aquí, hermanos, dice, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. La terquedad. ¿Y qué es la terquedad? Es cuando somos necios, cuando no queremos aceptar la palabra de Dios.
Muchas veces podemos decir, pues no, yo no soy terco. Amén. Cuando se nos instruye a que leamos la palabra de Dios y no lo queremos hacer ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando una terquedad, estamos mostrando un desprecio. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque cuando venimos al camino de Dios, la palabra de Dios nos dice que meditemos en este libro de día y de noche. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Estamos siendo personas tercas, que nos estamos negando, estamos rechazando al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dice por nuestro bien, porque aquí encontramos todos los días soluciones, como instrucciones, cómo guiarnos en nuestra vida, cómo guiar a nuestros hijos, cómo ser personas sabias. Entonces muchas veces lo rechazamos o no nos damos el tiempo para estar leyendo la palabra de Dios, porque se requiere de tiempo. Amén. No nada más es de venir, leerlo como cualquier libro y ya. O sea, no, tenemos que orar, tenemos que estar en la presencia de Dios, pedirle que abra nuestros ojos para poder entender la palabra. Entonces, es igual a la rebelión. Amén. Entonces, tenemos que ser personas mansas. ¿Y cómo vamos a ser personas mansas? Pues estando en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. La rebeldía, hermanos, cuando no nos sujetamos, y ya pudimos ver cuando somos personas tercas. Amén. Y lo voy a leer en la Reina Valera también. Amén. Vamos a ver. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí está hablando, hermanos, del rey Saúl. Si usted no ha leído toda la historia, léala. Amén. El rey Saúl, fue rechazado por Jehová. ¿Por qué? Porque desobedeció a sus órdenes. Amén. Fue, como dice aquí, obstinado, que es terco. Amén. Al ofrecer sacrificio, cuando él no debería de haber ofrecido un sacrificio, él debería haber esperado hasta que llegara Samuel el profeta. ¿Por qué? Porque esa era la orden. Y yo me ponía a pensar, pues qué de malo tiene, nada más él ofreció el sacrificio, ¿verdad? O sea, yo lo miraba como que no era algo tan malo. Pero las instrucciones de Dios son específicas. Amén. Nosotros cuando le damos una instrucción a nuestros hijos, pues queremos que lo haga específico, o sea, como le dijimos, no como ellos quieran. Y aquí podemos ver que el rey Saúl pues se desesperó, ¿verdad? Porque no llegaba el profeta Samuel y él ofreció el sacrificio que él no debería de haber ofrecido. Amén. Ahí miramos las palabras que Samuel le dijo, y pues ahora quedan para nuestro beneficio, que podemos ver, ¿verdad? Que si no nos sujetamos, somos personas tercas, personas rebeldes. Amén. Y eso delante de Dios pues es hechicería. Amén. Entonces vamos aprendiendo, hermanos, vamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor nos va enseñando, cómo el Señor nos va guiando. Vamos a ir ahora a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Amén. Y aquí, hermanos, voy a leer desde el 14 para que podamos entender bien. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice el 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad?, que estemos siempre preparados, hermanos. ¿Para qué? Para presentar defensa. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa? Con mansedumbre, con esa virtud que modera la ira. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos perder la paciencia, muchas veces nos podemos alterar, ¿verdad?, cuando hay algo contrario. Y aquí el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Amén. Y que estemos preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia, con un respeto.
amén, ante cualquier persona que nos demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces tal vez le ha tocado situaciones en que hay una persona que no está de acuerdo con lo que tú crees, no está de acuerdo con tu esperanza, amén. Entonces tiene que haber esa mansedumbre para poder contestar. Y ahorita viene a mi mente, hermanos, que hubo una persona cuando falleció mi hermano que practican una religión. Entonces esta persona le dice a mi mamá que pues los muertos ya no hay resurrección. Amén. Y yo sentía así dentro de mí, ¿verdad? Como pues me molesté, ¿verdad? Porque por su respuesta, pero pues sí recordé dentro de mí nada más, ya le comparto yo, ¿verdad? Juan 11:25 y le digo, le digo lo que dice la palabra. Jesús dijo que Él era la resurrección, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero sí, mi carne dentro de mí, hermanos, quería, pues, no hablar bien, o sea, molesto, o sea, porque me molesté. Pero es aquí, cuando leía esto, ¿verdad? Pues me recuerdo yo esa situación de que tiene que haber esa mansedumbre, o sea, a contestar con ese amor. ¿Por qué? Porque esa persona muchas veces aún están ignorantes, aún no conocen la palabra de Dios, no conocen la esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? No sé, tal vez no lo han leído, tal vez no lo han estudiado, pero entonces va a haber muchas situaciones. Usted tal vez ya pasó una, y si no van a venir, pero tiene que haber esa mansedumbre, esa moderación. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Espíritu Santo de Dios, amén, a través de su Espíritu que mora dentro de nosotros, a través de su Espíritu que nos guía, amén, a contestar como debe de ser, amén. Aquí, hermanos, en el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad?, que sean avergonzados. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice, vuestra buena conducta en Cristo. Aquí otra vez, ¿verdad?, nuestra conducta en Cristo. Va a ser buena cuando estemos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no puede ser una buena conducta. Amén. Aquí el autor, hermanos, el comentarista dice que él, insiste en que el creyente debe entender lo que cree y porque debe de entender lo que cree y porque es cristiano, dice, para estar en capacidad de articular sus creencias con humildad y prudencia, de una manera comprensible, razonable y bíblica. Amén. Aquí vea, el apóstol Pedro es lo que dice, ¿verdad?, que es lo que nos está instando, nos está motivando a que hagamos esto. Amén, a que seamos, y pues como nos ha enseñado la pastora, si no vas a dar una buena respuesta, es mejor quedarnos callados. Si ya nos sentimos airados, molestos, pues mejor callarnos. ¿Para qué? Para no ser un mal testimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuesta mucho trabajo limpiar ese testimonio, limpiar esa imagen delante de las personas. ¿Por qué? Porque somos muy, como seres humanos, somos muy tendidos a siempre recordar lo malo. Amén. Eclesiastés 10:4, hermanos, se lo quiero leer en la traducción Dios habla hoy. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Dice, si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Amén. Si el que gobierna se enoja contigo, si alguien que tú es la persona que te manda, dice en otra traducción, tu jefe, se enoja contigo, dice, no pierdas la cabeza. Amén. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Muchas veces pueden ser grandes errores lo que otras personas, cometan delante de nosotros, injusticias, pero como nos dice aquí, hermanos, Salomón dice, el remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Amén.
Entonces, cuando no estamos, hermanos, en la presencia de Dios, puede ser hoy, mañana. Si hoy no buscamos de Dios, no vamos a poder tomar las cosas con calma. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos capacita cada día. ¿Para qué? Para poder tomar las cosas con calma. Amén. Aquí, hermanos, también dice, una persona que carece de sabiduría lo manifestará en su conducta diaria. Amén. Una persona que carece, donde no hay sabiduría, dice, lo manifestará en su conducta diaria. Y no es verdad eso, hermanos. ¿No ha visto usted eso, verdad? Que una persona que no tiene sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría, hermanos? En la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo estudiamos la semana pasada. La sabiduría la encontramos donde, en la palabra de Dios, en su presencia, cuando estamos orando, mientras leemos, mientras escudriñamos, el Señor es el que nos va haciendo sabios. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, hermanos, solamente les voy a leer la última parte, pero dice, un espíritu sereno puede superar grandes errores. Amén. Podemos nosotros, si tenemos el espíritu sereno, el espíritu de Dios morando dentro de nosotros, obrando día con día, dice, puede superar grandes errores. Y todos vamos a estar, hermanos, va a haber situaciones donde va a haber grandes errores que se cometan en nuestras vidas, grandes injusticias, amén. Pero si nosotros tenemos un espíritu sereno, como dice, lo puede superar, amén, lo puede superar. No vamos a vivir ahí mirando el error, la injusticia que se cometió con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos hacia adelante. El espíritu nos ayuda a caminar hacia adelante, a seguir adelante, a no quedarnos en el pasado. Muchas veces tendemos a quedarnos en el pasado, pero nuestro Dios nos ayuda a seguir adelante. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a que sigamos adelante, que no nos quedemos en el pasado. Amén. Otro comentario que encontraba aquí, hermanos, dice, el necio no es mentalmente deficiente, sino él moralmente quebrado. Amén. Déjelo leo otra vez porque como que dice, el necio no es quien es mentalmente deficiente, sino el moralmente quebrado. No es que no pueda aprender sabiduría, sino que la rehúsa, rechaza conocer, temer y obedecer a Disi si se fija lo que dice aquí, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? El necio no es que sea mentalmente deficiente, sino un necio es uno que está moralmente quebrado. Amén. Y cuando no tenemos a Dios, hermanos, estamos moralmente quebrados. Cuando esa relación no está viva en nosotros, rechazamos a Dios, no tememos a Dios, no lo podemos obedecer. Amén. Entonces, en el capítulo 10, ahí donde estamos en Eclesiastés, hermanos, el versículo 3 dice, se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Es en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. Amén. El versículo 10:1 dice, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Amén. Dice, una pizca de necedad. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, Eclesiastés 10:1. Una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. ¿Por qué? Como les decía ahorita, muchas veces podemos dar una mala impresión a las personas que pues apenas nos conocieron, o una persona que nos creía que éramos personas sabias, que éramos personas entregadas a Dios, y podemos dar un mal testimonio, una mala impresión, un fruto malo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se mira? El fruto, ¿verdad? Es lo que las demás personas van a ver siempre en nosotros. Amén. Tenemos que, les vuelvo a repetir, hermanos, estar en la presencia de Dios cada día. ¿Para qué? Para que ese fruto sea más bonito cada día, más frondoso, que se pueda ver, que pues la gente pueda desear tener ese fruto. Amén. Gálatas 6:1, hermanos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Muchas veces ya pues está la palabra de Dios, es para los que estamos en el camino de Dios, hermanos. Entonces muchas veces, como dice aquí, todos podemos caer. ¿Cómo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a ayudar a una persona que tal vez ha caído con un espíritu de mansedumbre? No con ira y enojo, amén, porque eso es algo desordenado, sino con amor, amén. Se puede reprender, se puede exhortar con amor, no tiene que ser con ira, amén, porque la ira, como dice, tiene que ser con mansedumbre. ¿Por qué? Porque eso es la moderación en la ira. ¿Para qué? Porque la ira trae efectos desordenados y la palabra lo hemos estudiado: airaos, pero no pequéis. Puede ser que te enojes, pero ese enojo se tiene que quedar dentro de nosotros y no manifestarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos ayudar a una persona así? Eso, como nos dice aquí el apóstol Pablo, dice: restauradle con espíritu de mansedumbre, con un espíritu sereno, con un espíritu humilde. Amén. Entonces, recordemos, hermanos, que tenemos que tener una actitud piadosa, y lo hemos visto, el significado se los he dado varias veces: actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo Jesús y poseen el Espíritu de Dios. Amén. Eso es algo que nos caracteriza. Amén. Colosenses 3:12, hermanos. Amén. Colosenses 3:12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice el 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Aquí nos habla de la vestimenta, hermanos, de esa vestimenta que tenemos que tener. Y fíjese que en griego, hermanos, esta palabra, la vestimenta, es enduo. Amén. Y esto, fíjese, dice que es algo que, pues es algo que algo que se ve, ¿verdad? Pero dice que un significado, miraba yo, y dice hundir en un vestido. Amén. Hundirte en un vestido. Y Colosenses 3:14, hermanos, nos dice, ahí mismo donde estamos: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Y quién es amor, hermanos? Pues Cristo es amor. Amén. Cristo es amor. Es que es un vínculo dice que es una unión o relación no material. Dice especialmente la que se establece entre dos personas. ¿Entre quién? Entre Cristo y nosotros. O ese es el vínculo perfecto. Ese es el amor, hermanos, el amor de Dios. Ahora, aquí nos dice vestidos como escogidos de Dios. Amén. Y como todos los días cuando salimos, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos antes de salir? Nos tenemos que vestir. No salimos desnudos. Amén. Salimos con nuestra ropa que nos ponemos. Pero aquí, hermanos, el Señor nos llama a través del apóstol Pablo a que nos vistamos con ese amor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dice que el amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de faltas. Entonces, cuando nosotros salimos con ese amor y nos vamos a topar durante el día, ese día que tengamos por delante, nos vamos a topar con injusticias, con tal vez con maltratos, con tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas. Pero si nosotros ya tenemos esa vestimenta, si ya estamos hundidos, amén, en ese vestido, amén, porque ese es el significado, hundir en un vestido. ¿En la cual vestido? En el amor de Dios. Si no estamos hundidos, sumergidos en ese amor, vamos a poder, como decía, superar grandes errores, como dijo Salomón, amén. Entonces, es este lazo con Cristo, amén. ¿Para qué, hermanos? Para poder dar el fruto cada día, amén. Para que en cada situación la gente pueda mirar ese fruto y puedan, si muchas veces hablaban mal de nosotros, y puedan, al ver ese fruto, hermanos, quedarán avergonzados. ¿Por qué? Porque van a entender que servimos a un Dios, amén. Que no nos dejamos llevar por las ofensas, por las situaciones, lo que sea, sino que vamos a obedecer a Dios primero. Amén. Entonces, hermanos, nuestra conducta dice mucho.
Estaba mirando este post que le quiero compartir, ¿verdad? Y es sobre el carácter, amén. ¿Y qué es el carácter? Pues son las actitudes que tenemos. Dice, tener carácter no significa insultar a los demás. Tener carácter no es levantar la voz. Tener carácter no es ser hiriente ni obligar al resto a que te dé la razón. Dice, tener carácter es saber controlar tu interior para poder conversar claro, sin la necesidad de pelear o humillar a nadie. Amén. Eso es lo que es tener carácter, hermanos, saber controlar nuestro interior. Y para nosotros que conocemos a Dios, ¿quién controla nuestro interior? La relación que tenemos con nuestro Dios. Amén. Porque cuando tenemos una relación con Dios, eso, hermanos, indica que el Espíritu Santo vive y mora dentro de nosotros, que el Espíritu Santo está activo dentro de nosotros, que no lo hemos entristecido, que no lo hemos apagado, sino que está vivo dentro de nosotros, porque como hijos de Dios, hermanos, tiene que haber un fruto. Si somos hijos de Dios, tiene que haber un buen fruto. Si no hay un buen fruto, tenemos que examinarnos, tenemos que orar y pedirle a Dios a ver qué es lo que está pasando. Tito, ya para terminar, hermanos, ya se prolongó un poquito, pero Tito 3, voy a leer del 4 al 7, que fue donde empezamos. Tito 3, y voy a leer versículos del 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Porque, antes éramos rebeldes, antes éramos extraviados, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, amén, nos salvó, hermanos, nos salvó, y como dice el versículo 6, y derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Ahora, hermanos, tenemos lo que el Señor nos puede ofrecer, lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos quiere dar día con día. Este es el estudio, hermanos, de hoy. Gracias a Dios, como dice aquí, se manifestó la bondad en nosotros, la bondad de Dios nos salvó. Ahora somos personas que podamos dar fruto, y usted decide qué tanto fruto quiere dar. Dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo aquí en su palabra, el fruto al 30, al 60 o al 100. ¿Qué tanto fruto quiere dar usted? Amén. Yo quiero dar al 100. Amén. Y yo le animo a que usted sea de los que quiere dar al 100, que no diga, no, pues nomás de panzazo con que llegue al cielo. He escuchado mucho esto, hermano, y eso Dios no quiere así. Dios quiere que demos ese fruto al 100%. ¿Para qué? Para que haya una cosecha más grande, para que haya más personas que vengan a sus pies y decidan seguirlo. ¿Por qué? Por el fruto que miran en los demás, porque quieren tener ese mismo fruto, que deseen lo que nosotros tenemos. Sea usted de las personas de las que quieren llevar más fruto. Amén, quieren llevar un fruto abundante. Amén, hermanos, pues este ha sido el estudio de hoy. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios, porque como siempre es Él el que nos ayuda, como siempre es Él el que trae, hermanos, cada versículo. Créame que es una de mis oraciones. Siempre le pido, Señor, lo que usted me dé, lo que sea usted poniendo cada palabra, cada ejemplo, todo siempre le pido, y le doy gracias a Dios, hermanos, porque Él siempre me confirma. Amén, lo escucho en la radio, y escucho aquí, escucho allá, y empiezan a hablar de lo que el Señor ya me dio, y me gozo. Créame que me gozo porque sé que viene directamente de Dios. Siempre les he dicho que estos estudios no es algo que yo ya tenía. Conforme Dios me los va dando, yo voy apuntando y confío y sé, hermanos, tengo esa certeza que es nuestro Dios hablándonos, es nuestro Dios capacitándonos, habilitándonos. ¿Para qué? Para que podamos dar ese fruto, para que podamos servirle con gozo, para que podamos ayudar a los que están extraviados, a los que andan en rebeldía. Amén. Y muchas veces, como les decía, tal vez nada más va a ser la única iglesia que miren, va a ser usted y voy a ser yo. Hermanos, sigamos adelante en ese vínculo perfecto que es Cristo Jesús. Vamos a orar.
Padre bendito, te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque como siempre, Padre Santo, eres tú, Señor, el que nos ayuda a seguir adelante. Gracias, Padre. Ayúdenos a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, que deseemos, Señor, tener ese vínculo perfecto, Señor. Que deseemos, Padre, cada día acercarnos más a usted, Señor. Que le alabemos, Padre, que bendigamos su nombre, Señor. Y que recordemos, Señor, que sin usted, sin su Santo Espíritu, no podemos vencer. No vamos a poder dar un fruto, Señor, porque ese fruto es de usted. Ayúdenos, Padre, a desear, a dar ese fruto al 100 por 1, Señor. Y si hay una persona nueva escuchando, Padre, sea su Santo Espíritu obrando en esa persona. Produzca en ella el querer como el hacer. ¿Para qué, Señor? Para que vengan a tus pies, para que vengan a recibir ese abundante amor que solamente usted da, Señor. Gracias le doy, Padre Santo, por este estudio, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que está escuchando, Señor. Bendígalos grandemente, Señor, por su obediencia, Señor, porque si están escuchando es porque son obedientes y porque quieren aprender de ti, Señor, porque hay hambre y sed, Señor. Sea usted, Padre, obrando grandemente, Señor, en cada persona que está escuchando. Sea su Santo Espíritu, Padre bendito, ayudándolos a dar ese crecimiento, Señor, y ese deseo y ese anhelo de conocerte más, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, en este día, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, grandemente.